Dios les bendiga a mis queridos hermanos y amigos, aquí nuevamente reunidos virtualmente a la distancia, ¿verdad? No estamos juntos, pero estamos unidos, como dicen los comerciales. Espero que estén bien, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes, que la provisión les esté llegando y también que la fe siga creciendo más y más, acercándose al Señor. Como es de costumbre, el día viernes en nuestra iglesia nosotros nos dedicamos a estudiar algo de la palabra de Dios. Y hoy queremos hacerlo en base a Romanos capítulo 9, verso 10 al 21. Así de que le invito a que busque su Biblia, abra su Biblia, ¿verdad? Y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Por lo general, los estudios provocan algunas preguntas. Entonces, si usted tiene alguna pregunta y usted la hace, ¿verdad? Por interno, nosotros le vamos a contestar con gusto. Y también no se olviden que si tienen alguna petición, mándela. Si no es en este momento que oremos por ella, lo podemos hacer también en nuestras casas o en el tiempo de oración que tengamos. No olvidando también, hermanos, que hay que protegernos, cuidarnos, ¿verdad? Usar la mascarilla, algunos dicen tapaboca. Y también asearse bien cuando usted sale a la calle. Obviamente no hay que salir si no es necesario. Si lo necesita, definitivamente sale y Dios está con usted. Confiamos en que Dios está tomando el control de todo esto. Más bien Dios tiene el control de todo esto. Y en su momento el Señor va a levantar esto para que nosotros volvamos a nuestra vida. No sin antes recordarles, hermanos, de que debemos valorar algunas cosas mientras nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Por ejemplo, las iglesias. Debemos de valorar el congregarnos. Debemos de valorar ver a los hermanos, cantar juntos, orar juntos, oír la juntos, servir a Dios juntos. Es algo importante. Eso tenemos que valorar. Y también Dios nos está enseñando a valorar a la familia que tenemos aquí en casa, cada quien. Muy bien, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en Romanos, como les dije, capítulo 9, verso 10. Hasta, y dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno a nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la palabra. Tu palabra dice tu palabra misma que es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para edificar la vida de todos los que la lean y la oigan. Redarguye, enseña, instruye y bendice nuestra vida. Gracias porque a través de ella nosotros encontramos salvación y vida eterna.
Por favor, en este momento que vamos a meditar en tu palabra, queremos que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo y nos dé la luz, el entendimiento de ella. Sabiendo que viene de tu mente, entonces es comprensible que hay muchos pasajes donde no será tan fácil comprender. Habrá que inducir, habrá que eh, escarbar un poquito más para poder comprenderla y orar y pedirte dirección a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo le he puesto a esta pequeña enseñanza elegidos por Dios. No hay duda que este tema es bastante complicado en el mundo, aún en el mundo cristiano, porque habla acerca de elección y esto es, bueno, ya hablamos de predestinación y todo esto. Hay algunas personas que creen que Dios ya escogió quién será salvo y quién no. Otros creemos que Dios determina la salvación, depende de lo que también nosotros decidamos. No olviden algunas cosas importantes de Dios para poder interpretar algo de la Escritura. Uno de ellos son sus atributos. Dentro de sus atributos, dentro de los atributos están los atributos morales. Y atributos morales, por ejemplo, Él es amor, Él es misericordia. Pero también en esto tenemos que decir que Él es justo. ¿Mm? Y Él es justo, Él no, como dice la Escritura, no dará por inocente al culpable. No es, aquí no hay palanca, ¿verdad?, que valga. Lo que usted y yo hacemos es lo que determina lo que Dios va a hacer con nosotros, simplemente. Entonces, aplicando la justicia de Dios, Dios sería injusto que haga una fila, ¿verdad? Los números pares son salvos y los impares no. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis sobre esto para comprender un poquito más allá. Noten ustedes que aquí hay una pregunta, hay unas dos preguntas, ¿verdad? Una dice, ¿es injusto Dios por esto? Y Pablo contesta, ¿verdad? Eh, Dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo contesta, en ninguna manera. ¿Ya? Y luego la pregunta, entonces, ¿por qué inculpa? Eh, y la pregunta retórica que aparece aquí dice, porque nosotros no podemos hacer nada con esto si Dios ha determinado así. Pero vamos a ver. Primero vamos a la palabra griega. Hay una palabra griega que habla acerca de elegir y es la palabra eklegomai. Esta palabra significa escoger, seleccionar o elegir. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra que ocupa aquí en varios pasajes bíblicos, ¿verdad? Para poder usar la palabra Dios eligió. Hay dos tipos de elecciones que vemos nosotros que Dios hace. Una, la elección para el servicio. Siempre que alguien está siendo desafiado para el ministerio, estamos diciendo, Dios le está llamando para que le sirva. Significa que Dios lo ha elegido para un servicio, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. El otro, la elección para salvación, que aquí es donde a veces hay controversia porque, bueno, si Dios elige, entonces ¿para qué predicamos? Pero bueno, le diré una cosa, si Dios elige definitivamente, pero nosotros tenemos mucho que ver en esa elección y ya lo vamos a ver más adelante. Ah, no necesariamente Dios lo hace de forma discriminada o arbitraria, sino que Dios tiene toda la sabiduría necesaria para saber elegir. Ahora vamos a ir primero al primer punto. Somos elegidos por Dios para servir. Antes de avanzar, todos los que somos pastores, ministros, Dios nos ha llamado al servicio. Pero eso no quiere decir que al ujier, al diácono,
¿verdad? A la hermana que hace la limpieza en la iglesia o la que atiende la cocina para los niños, o los maestros de escuela dominical, no quiere decir que no fueron llamados, también fueron llamados por Dios para un ministerio, sino que Dios usó a sus líderes, a sus pastores, a través de ellos los llamó. Y, por ejemplo, Moisés eligió jueces, ¿sí? Moisés le pidió a cada tribu que escoja. Los espías también fueron escogidos para ir a indagarse sobre la tierra de Canaán. Entonces, Dios usa personas para llamarte al ministerio. Entonces, vamos a ver esto. La elección para el servicio de Dios es una elección para un servicio público, para servir al público, para servir a la gente. Servir a Dios es servir a la gente. No hay otra forma de explicarlo. Entonces, la elección para el servicio se relaciona con los planes de Dios para la tierra. Dios escoge porque tiene un plan para nosotros, para aquí, para la tierra. El plan de Dios es para salvación. Entonces, Dios no usa a los ángeles para la salvación, para la predicación de la salvación. Dios usa personas. Entonces, cuando Dios escoge a alguien para servicio, lo escoge para que le sirva en su reino. Por ejemplo, Jesús escogió, dentro de todos sus discípulos, solo escogió a 12. Eligió, seleccionó, como usted quiera usar, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vemos nosotros en San Mateo 10, en Lucas capítulo 6, verso 13. Usted ve que el Señor, después de haber pasado un tiempo de oración, y Él escogió a 12, y bueno, no sé si usted se acuerda de los 12 apóstoles, ¿verdad? Yo tengo un poquito de memoria para eso, pero allí vemos nosotros a todos ellos, Bartolomé, Pedro, Mateo, bueno, Felipe, y hay un montón, 12 de ellos escogió, y entre esos escogió a Judas también, Judas Iscariote. Pero ya vamos a hablar acerca de esa elección también, ¿verdad? Entonces, esta elección de estos 12 era para que sirvan con él a toda la gente. Y eso no se olvide, cualquier persona que es un servidor de Dios, esa persona debe de entender que es servidor de Dios para servir a las personas. Nosotros no somos ministros para doblar el pie, ¿verdad? Y que nos atiendan de maravilla. No, puede ser que un día nos llegue a eso, pero nosotros estamos para servir a las personas. Eso es lo que Dios quiere. Dios llama a personas para eso, ¿verdad? Tenemos nosotros en la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, Dios escogió a Abraham. Curioso, Abraham era un caldeo y Dios lo saca de Ur de los caldeos y lo llama con un propósito. Luego detrás de él llamó a Isaac y llamó a Jacob y luego a los patriarcas para poder formar una nación a través de la cual iba a cumplir su propósito de salvación para el mundo. Entonces, de ese llamado y nace una nación. De esa nación vino el Señor Jesucristo. Entonces tenía un plan, tenía un propósito. Ahora, estamos diciendo que la elección es para servir. Segundo, la elección para servicio se basa en la presciencia y sabiduría de Dios. Es lo que estamos diciendo al principio. Dios no elige de forma arbitraria, ¿verdad? O caprichosa. Las decisiones de Dios no son arbitrarias o no son caprichosas y tampoco son al azar. Los sacerdotes cuando iban a escoger la comida que les pertenecía a ellos usaban un garfio de 3 ganchos y metían el garfio en la olla, vamos a decir así, y lo que sacaban, eso era para ellos.
Eso es al azar. Ellos no sabían si era la mejor carne o la más inferior. Eso es al azar. Pero Dios no hace así. Dios no mete el gancho y va a decir, los que salgan, esos van a servirme o algo así. No, Dios es sabio, ¿verdad? Además de ser soberano, porque la escritura que leímos nos habla de la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿por qué me hiciste con ojos café? Yo quería ojos verdes, ¿ah? No, nosotros no podemos ah, discutirle al creador de nosotros. No podemos discutirle en ese sentido, porque Él tiene toda la soberanía. Pero Dios no usa la soberanía como teniendo abuso de poder. Él usa su soberanía, es verdad, pero con mucha sabiduría. Él es muy sabio para poder elegir. Entonces Dios elige en base a su presciencia. Presciencia significa conocimiento previo, ¿verdad? Y esta presciencia es para cumplir su plan, su propósito. Si nosotros fuéramos a Romanos capítulo 8, verso 29, más o menos dice así: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero vea el orden que dice Romanos: a los que antes conoció. Esa es presciencia de Dios. Es decir, Dios conoce las decisiones que usted tomará más adelante. Ahora, no quiere decir eso que Dios manipula sus decisiones. Dios no hace eso, porque Dios no va a establecer leyes para Él mismo quebrantarlas. Parece que hubo un pequeño corto. Entonces, no las va a quebrantar. Dios dio una ley para nosotros. Nos dio a nosotros el libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Usted y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Si una persona está cansada de su pareja, de su esposo, ay, no sé por qué me casé con esta mujer o con este hombre, bueno, fue su decisión, ¿verdad? Ya sea por compromiso, porque se sintió obligada, no sé, pero fue su decisión. Se sintió obligada porque había una responsabilidad ya, o estudió una carrera y después dice, ay, no sé por qué estudié esto. Fue su decisión. Pero igualmente en las cosas de Dios, Dios le deja a usted que usted tome decisiones. Entonces, Dios no manipula las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Sino que las conoce de antemano. Eso definitivamente que sí. Ajá. Ahora, cuando Dios elige con entendimiento y sabiduría para cumplir sus propósitos en los planes que Él tiene para la tierra. Porque Dios tiene un plan para la tierra. Es decir, para nosotros los seres humanos. El plan de Él es salvarnos, definitivamente. Entonces, para su propósito, escoge personas. Eso no es nada injusto, ¿verdad? Si usted va a buscar un empleo, lleva su carpeta, su currículum, ¿verdad? Su historial, lleva ahí. Y el encargado de seleccionar personal va a ver y va a decir, esta persona es la más capacitada para este puesto, y la elige. Y en eso no hay injusticia, ¿verdad? Así como un gerente escoge un personal, Dios escoge gente para servirle a Él también. Y bueno, cuando estaba estudiando esto, me sentí no sé cómo, ¿verdad? Porque digo yo, Dios me escogió a mí. Claro que yo no sabía exactamente qué tan importante es que Dios me escoja. Si Dios me escogió, porque Él pensó que soy la persona adecuada para cierto servicio. Tal vez no soy adecuado para otro tipo de servicio, entonces no me escoge para eso. Y por esa razón Dios da distintos dones. Y si usted no funciona en un área del ministerio, simplemente a lo mejor Dios le está llamando en otra dirección. No tiene que sentirse celoso o preocupado por el asunto.
Hay un ejemplo aquí que el apóstol Pablo presenta sobre dos personajes del Antiguo Testamento. Eh, Estamos hablando de Jacob y Esaú. Creo que la mayoría de los que me están viendo, oyendo, conocen la historia, ¿verdad? Y Dios dice en la Escritura que antes que ellos hablaran, antes que nacieran, antes que entendieran el bien o el mal, antes que no habían hecho ni bien ni mal, cuando Dios ya había escogido. Y dijo, el mayor servirá al menor, es decir, Dios escogió al menor. Pero eso ya expliqué, no es caprichoso, no es arbitrario, no es discriminativo, sino que Dios en su presencia conoce las decisiones de Jacob, las decisiones de Saúl, y entonces toma una decisión. De los hijos de Abraham tengo que escoger. Bueno, habían dos también, uno de la esclava y otro de la libre, y él escoge el de la libre para cumplir sus propósitos, porque Isaac era el adecuado para el propósito de Dios. Y luego de Rebeca escoge a Jacob, porque él, conociendo el futuro de Jacob, sabe que es la persona más indicada para el trabajo o para los propósitos de Dios. Pero veamos un poquito acerca de Jacob y de Saúl, sus prioridades, sus decisiones, ¿verdad? Primero, nosotros notamos que Jacob tiene una visión futurista. Él piensa en el futuro, ¿ya? Él piensa en el futuro, él le daba más valor a las cosas espirituales que a las cosas materiales. Y lo notamos nosotros cuando él decide, aunque no es la forma correcta, tomar la primogenitura de su hermano. Pero vemos nosotros a Esaú, él vivió para el momento. Él no está pensando en el futuro. Y entonces así no le funciona a Dios. No le funciona a Dios cuando una persona es egoísta para sí mismo, para el momento. Que tristemente muchas personas están actuando como Esaú. Solo piensan en la vida de aquí, la tierra. Trabajan, se sacan el sucio, dicen aquí en Ecuador, ¿verdad? Sudan el trabajo, pero se olvidan de Dios. Entonces cuando se olvidan de Dios, se olvidan de... Y entonces no funcionan para los propósitos de Dios. El día que tomen decisión hacia Dios y están viendo hacia el futuro, entonces Dios trazará el plan de usarlos, definitivamente. Entonces vemos a Esaú que él vivía para el momento, era dirigido por solo sus impulsos, sus deseos carnales y la pasión que era la cacería. Es todo lo que a él le importaba. Nunca demostró hambre espiritual como lo demostró Jacob. La historia nos dice a nosotros que Esaú venía de la cacería porque él era cazador y entonces Jacob estaba en algún lado de su casa preparando un guisado. Era un buen chef, definitivamente, porque supongo que desde lejos él sintió el olor y le provocó hambre, venía cansado, no le había ido bien, no cazó nada. Y entonces le dice, oye, dame de esa comida. Pero yo pienso aquí que Jacob sí era ambicioso, porque él ambicionaba lo espiritual. Y él le dice, bueno, yo te la doy, pero dame tu primogenitura, véndeme tu primogenitura. Y entonces Esaú dice, ¿y para qué me va a servir a mí eso? Yo algún día voy a morir y mejor dámelo, voy a comer, que sea para ti. Así de que hasta cierto punto Jacob no robó la primogenitura, porque primero Dios lo determinó como primogénito, segundo, Esaú se la estaba entregando, ¿verdad? Sino que no tuvo paciencia y entonces armaron lo que usted ya sabe. Pero lo que estamos viendo acá es en esa escena cómo uno valora lo espiritual y otro lo desecha. Esa acción ya la conocía Dios previamente. Por eso, antes que nazca Jacob, lo escoge a él para los propósitos para los cuales Dios tenía bendecir a la tierra.
¿Se acuerdan ustedes la promesa que el Señor le dio a Abraham? Que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa misma promesa era para Isaac, para Jacob, y esa misma promesa era para el pueblo de Israel, porque son sus descendientes. Entonces estamos diciendo que Dios no es injusto para elegir. Simplemente está eligiendo personas que trabajen para Él. Y va a escoger personas que tengan el perfil que Él quiere. A veces nosotros, como ministros, cuando iniciamos una iglesia, a nosotros como familia misionera nos ha tocado iniciar iglesias, ¿verdad? O reabrir iglesias ya cerradas, han sido experiencias maravillosas. Y cuando la congregación es tan pequeña, uno quiere avanzar y necesita gente que le ayude. Y dice, bueno, esta persona parece saber, la vamos a poner. Pero a veces no es así el perfil de Dios. El perfil de Dios, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Esto encarga a hombres fieles. El perfil de Dios es primero los fieles, antes que los capaces. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la fidelidad es importante. Tal vez usted dice, bueno, a mí no me han dado ministerio en la iglesia, yo quisiera predicar, pero tienes que demostrar la fidelidad primero. Si eres fiel, entonces Dios te va a escoger para el ministerio. Pero si eres inestable, inconstante en asistir, en servir, tienen que empujarte para hacer una cosa, estarte llamando, hermano, ahora le toca a usted, entonces no le va a funcionar a Dios. Necesita Dios ver ese perfil. Entonces nosotros vemos que en estas dos personas Dios escoge, pero escoge con sabiduría, ¿verdad? Entonces el verso 13 de lo que estamos leyendo de Romanos 9, dice, ¿verdad? Hay una frase que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y quiero tomar un tiempecito para entender esto, porque no quiero que ustedes juzguen mal a Dios. Ahora, cuando la Biblia dice aborrecí, está hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Porque Dios ama a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no se refiere al globo, a la tierra físicamente, sino a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos nosotros que Él ama, ¿verdad? Entonces, tenemos que interpretar bien esta palabra aborrecí, ¿verdad? Lo mismo enseñó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, verso 26. Le leeré y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando usa la palabra aquí aborrecer, no quiere decir odiar. El asunto es que no podemos interpretar un versículo de la Biblia y que nuestra interpretación contradiga otra parte de la Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. Cuando Él nos manda, por ejemplo, a los hombres, dice, marido, amad a vuestras mujeres. Entonces, pero aquí usa aborrecer. Realmente lo que está diciendo acá en este pasaje es que llega un momento donde tienes que escoger o tu esposa o Dios. A veces nos encontramos como en una encrucijada. Hay dos caminos, ¿sí? O tu esposo o Dios. Y tú tienes que escoger. No quiere decir que le estás odiando. Simplemente estás tomando una decisión. Y el punto aquí principalmente es que el amor que usted tiene a Dios
no puede ser relevado por el amor que le tiene a la familia, porque precisamente aquí Lucas habla de la familia y las personas. Entonces, nuestro amor por la familia no debe ser mayor que el amor que le tengo a Dios. El primero y más grande mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, ese no es un mandamiento para la esposa. Ese no es un mandamiento para los hijos. Ese no es un mandamiento para los padres. Es para Dios. Y luego el mandamiento para las personas dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que aquí cuando dice que aborreció a Esaú, significa que a él no lo voy a contratar para el trabajo, ¿verdad? Porque no tiene el perfil y no toma las decisiones, no va a priorizar el reino de Dios. Si una persona es llamada al ministerio, debe de priorizar el reino de Dios. Ahora, hermano, Dios tiene propósitos para su vida, ¿verdad? Podemos decir que la elección de Dios se basa entonces en la elección que nosotros tomamos, como el ejemplo de Jacob y Esaú. Dios conoció de antemano las elecciones de ellos y por eso escogió a Jacob. En tercer lugar, la elección para el servicio es temporal. Es decir, no es para la eternidad, solo es para acá en la tierra. Dios te escoge para que un propósito en la tierra. Por ejemplo, Dios escogió a Faraón. Y ahí hay una cita bíblica, ¿verdad? Que escogió a Faraón para glorificar su nombre en él. Él no era el único gobernador idólatra, perverso, impío. No era el único. Habían muchos, pero él escogió a Faraón, porque allí quería glorificar su santo nombre. Entonces, él está viendo, este hombre es terco, es obstinado, me va a servir para algo. ¿Sí? Dios no decidió que Faraón sea exactamente obstinado, él ya lo era. Pero usó eso para glorificar su nombre. Usted conoce la historia, cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Y escogió a Ciro, ¿verdad? Y Ciro, Dios lo escogió para la liberación del pueblo de Israel y la deportación de Babilonia. Entonces cumplieron ambos algún propósito en Dios. Lamentablemente Faraón en un sentido negativo, ¿verdad? Ahora, él elige, ahí está. Él escoge a alguno de nosotros para el servicio público, ya sea a tiempo completo o simplemente sirviendo a través de la iglesia. Él escoge, por ejemplo, pastores, evangelistas, misioneros, maestros de teología y Biblia, maestros de escuela dominical, ujieres. Dios escoge, ¿verdad? Y cuando Dios te escoge, tú debes de decir, esto me siento privilegiado que Dios confíe en mí para este ministerio. Entonces, sabe que eres fiel para eso, por eso te escoge. En 1 Corintios 7:17 dice así: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Como les dije anteriormente, Dios nos ha dado dones a nosotros, ¿sí? Según el don que Dios le dio, usted así debe de cumplir. En cuarto lugar, la elección para el servicio no determina la elección para la salvación. ¿Por qué razón? Porque servir a Dios es trabajo, ¿sí? Y no porque trabajas para Dios eres salvo, ¿sí? Entonces es importante esto. Muchos piensan, he escuchado a varios, no a uno, a varios. Esta palabra, no sé, si yo dejo el ministerio, no sé qué voy a hacer. A lo mejor me voy a terminar yendo al mundo. Entonces, si eso pasa, resulta que lo que te está sosteniendo es el trabajo, pero el trabajo no es salvación.
La salvación depende de tu relación con Dios. Yo podía dejar de ser pastor y no por eso voy a dejar de ser salvo. Porque mi salvación depende de mi fe. La gracia de Dios vino sobre mí. Yo la creo, la recibí, la acepté. Entonces soy salvo. O puede ser que Dios me cambie el ministerio, como ya lo ha hecho en unas 2 o 3 ocasiones. Puede ser que me cambie el ministerio. Y no por eso voy a perder mi salvación. Son 2 cosas distintas. Se relacionan, pero son distintas. Trabajar para Dios no determina no determina que por eso eres salvo, ¿verdad? Dios escogió, por ejemplo, al pueblo de Israel. ¿Para qué lo escogió? Para bendecir a través de Israel a todas las naciones. ¿Cómo Dios bendijo a Israel a través de Israel a todas las naciones? Porque de ahí vino el Mesías. Pero vea lo que dice el Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Eso lo dice Isaías. ¿Qué está diciendo? Que no todos van a ser salvos. No porque fueron un instrumento para bendecir a las naciones van a ser salvos. No porque Dios me llamó para ser pastor, misionero o maestro de Biblia. No por eso soy salvo. Porque podría estarlo haciendo solo para que me miren y todo, ¿me entiendes? Tener propósitos equivocados. Ahora, Jesús escogió entre los 12 discípulos a Judas. Él los escogió a los 12, pero Judas se desvió en el camino. Es irónico, teniendo a la par al Salvador del mundo, él termina perdiéndose. Y Judas trabajó. Cuando fueron enviados de 2 en 2, él fue a evangelizar. Y puede ser que los demonios se sujetaban cuando él hablaba. Pero no fue salvo. Porque servir a Dios no determina la salvación. 1 Corintios 9:27 dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que el apóstol Pablo hacía 2 cosas. Cuidaba su llamado, de no perder la visión de su llamado, la razón de su llamado, no desviarse de su llamado. Pero mientras trabajaba, cuidaba su salvación, que eso es importante. Tú debes de cuidar tu salvación. Si tú predicas, yo una vez le dije a un hermano: Dios está comprometido con su palabra, no exactamente con el predicador. Por esa razón, puede hacer que Dios, a una persona que hasta esté en pecado y esté predicando, puede hacer que Dios lo use, porque está comprometido con su palabra, pero no con la persona. Muy bien, la segunda cosa que íbamos a hablar hoy es que somos elegidos por Dios para salvación. El responder a la elección para la salvación es algo privado y personal. La elección de cada uno es personal. Dios me eligió a mí para ser salvo. Pero mi elección se basa en la elección que yo también tomé. Porque yo elegí seguirlo a Él. Dios, no puede ser que Dios me elija a mí cuando yo lo aborrezca. No es así, ¿verdad? Sino que yo elegí amar y entregar mi vida a Dios. Entonces, Él me elige a mí para la salvación, ¿verdad? Alguien dijo en cuanto a la elección de la salvación que hay 3 votantes. 1. Dios vota a favor de que todos sean salvos. Como dice Pedro en la segunda carta, el apóstol Pedro en capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios vota para que todos se salven. Jesús vino para todos.
Ahora, no es porque Jesús murió en la cruz, ya automáticamente todos son salvos, sino que yo tengo que escoger a Jesús para yo también ser salvo. Y bueno, ese es el primer voto. El diablo vota para que todos se pierdan. ¿Qué les parece? Esto no lo dije yo, sino estoy sacando una nota ahí, ¿verdad? Y San Juan capítulo 10, verso 10, la primera parte dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces el diablo vota para destruir, para arruinar. Y la tercer voto es usted, o soy yo. Esa es la tercera elección en el voto. ¿Qué elijo yo? ¿Ah? Ahí sería, aquí no hay empate. Aquí no hay empate. Si yo elijo al lado de Dios, son 2 contra 1. ¿Verdad? Entonces Dios nos deja a nosotros ahora la elección. Hay 2 caminos. La vida eterna y la condenación eterna. Y por último, la elección para la salvación es eterna. ¿Se acuerdan que para el servicio les dije que es temporal? En cambio, la elección para salvación es eterna. Solo existen 2 lugares para elegir. La vida eterna con Dios en el cielo o la condenación eterna sin Dios en el infierno. El hombre fue creado para existir eternamente. Cuando una persona fallece, lamentablemente hay muchas personas que en estos días han fallecido, no quiere decir que dejan de existir, siguen existiendo, sino que unos a la vida eterna y otros a la condenación, depende de sus elecciones, ¿verdad? El camino de la vida eterna es Jesucristo. Si le entregas el corazón al Señor, entonces tendrás vida eterna. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué le parece? Somos elegidos, porque también nosotros elegimos. Vamos a hacer una oración para finalizar, ¿verdad? No se olvide de sintonizarse con nosotros el día de mañana. Jóvenes y adultos, escuchen la predicación de los líderes juveniles a las 4:30 en Club Juvenil NGA, ¿verdad? Y el domingo a las 9, no se olviden que vamos a conectarnos. Mientras no nos permitan reunirnos en grupo, vamos a tener que hacerlo de esta forma. Pero es bonita la forma también, sino que no le puedo estrechar la mano, ¿verdad? Y hacer otras cosas. Tengo aquí hermana Mercedes Bajaña. Dice, pastor, buenas noches, que Dios le bendiga. Yo pido por mi hija Eloísa, que mañana es su cumpleaños, pido oración por ella, que Dios la cuide y le bendiga, hoy y siempre. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es ver a los hijos crecer. Esperemos que Eloísa siempre escoja los caminos del Señor. Amén. Y vamos a orar por ella para que Dios la bendiga. Seguro que tal vez los jóvenes le den un saludito el día de mañana. Venga conmigo a la oración. Bendito Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos compartido esta noche. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra. No hay duda que para poder aprender de ella necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Así como Él reveló la palabra, así como Él la inspiró, Él también nos puede ayudar a iluminarnos para entender tu santa palabra y no cometer el error, la injusticia de darle un significado que tú no quisiste enseñarnos. Bendice a tu pueblo, Señor, de una forma especial. Oro por Eloísa, que está cumpliendo años el día de mañana. Bendice a esta señorita, Señor. La vimos pequeña, la vimos crecer. Ahora es una señorita. Bendícela, cuida su mente, cuida su cuerpo, cuida, Señor, sus emociones, para que ella pueda tomar decisiones correctas. Bendícela, guárdala, Señor, que tu gracia esté siempre en su vida.
Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. También quiero felicitar a una amiga en El Salvador, Grisel Mengíbar, ¿verdad? Que está cumpliendo años. No me ha dicho cuántos, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que está cumpliendo años. Una jovencita muy linda que sirve al Señor. La vez pasada la tuvimos acá y estuvo compartiendo con los jóvenes. Él, su padre, su madre, sus hermanos son personas muy hermosas que sirven al Señor. Quiero también mandar un saludo a Ed Jr., al hijo de Ed Bosch, Eduardo Bosch, el chiquitín. Está cumpliendo años también. Es una belleza ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Así de que felicidades, que Dios me los bendiga, los guarde, que la gracia de Dios esté sobre sus vidas hoy y siempre. Amén. Vamos a orar para cerrar el programa. Hoy no voy a mandar los saludos, pero saludo a todos los que se conectaron. Más adelantito voy a revisar, ¿verdad? Y si hay alguna petición, yo voy a estar orando por ustedes. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por habernos permitido transmitir a través de este medio esta noche tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Y yo sé, Señor, que algo hermoso está haciendo en nuestra vida. Por favor, bendice a la congregación y a los hermanos y amigos que nos están sintonizando, que también ellos puedan tener experiencias maravillosas contigo todo este tiempo en que estamos encerrados en casa. Gracias, Señor, y oramos, Padre, que tú seas inclinando tu misericordia a favor de los pueblos, las naciones. Porque queremos que todos los pueblos te adoren y te alaben, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este problema, Señor, del virus que rodea el mundo entero. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que este tiempo va a pasar. Pero ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu plan y tu enseñanza y tu propósito para nuestras vidas, para que nosotros regresemos y nos inclinemos a ti. Padre, así cuando Nínive se arrepintió y tú frenaste el castigo que tenías para ellos, permite que la población ecuatoriana, salvadoreña, colombiana, venezolana o de ahí donde están, Señor, ellos también puedan inclinarse a ti en arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto y nosotros estamos preparados. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.